Hola, queridos hermanos y amigos, saludos para todos ustedes. Bienvenidos a el estudio de la palabra de Dios, temas que nos ayuden en nuestra experiencia cristiana. Quiero tocar con ustedes un asunto que es muy escuchado hoy día en redes sociales, que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Cristo y los apóstoles, por lo tanto es la Iglesia verdadera. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan real puede ser? Vamos a analizarlo desde el siguiente punto de vista. Lo primero que tendríamos que encontrar es un sustento en la palabra de Dios en cuanto a las doctrinas católicas. Me explico. Si el catolicismo hubiese sido lo que Cristo dejó y lo que los apóstoles siguieron en la predicación, pues tendríamos que encontrar que lo que la Iglesia Católica está haciendo hoy o enseña hoy sus doctrinas fueron enseñadas también por los apóstoles. Eso debería ser real. Más bien encontramos que había una tendencia a la apostasía, que vendría apostasía, lo dijo el Señor Jesús, Mateo capítulo 24, lo dijeron los mismos apóstoles. Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 lo expresó con toda claridad. Vendría la apostasía. Y esa apostasía comenzó a vislumbrarse ya a finales del ministerio de los apóstoles, del ministerio de Juan. Ya se estaba contaminando la fe y eso se fue gestando con mayor fuerza en los primeros 2 y 3 siglos de nuestra era común. Entonces, es claro esto. Ahora, dígame en dónde aparece algún apóstol detrás de una imagen en una procesión de las que hoy nosotros conocemos. En ninguna parte. Ellos rechazaban ese tipo de ideas. Imagínese usted al apóstol Juan o al apóstol Pedro detrás de una procesión con una imagen de alguno de los profetas. Increíble que puedan pensar en esto. Esto para ellos era una abominación. Por lo tanto, esto no aparece. Más bien, esto lo llamaban ellos idolatría. Idolatría. Otro punto interesante hoy, la fuerza que tiene entre el catolicismo y el marianismo. María haciendo milagros, María intercediendo, María corredentora. ¿Dónde aparece esto? Mis queridos amigos, en ninguna parte aparece a los apóstoles haciéndole venias a María o pidiéndole a María intercesión de algún tipo, en ningún lugar. Es más, la Biblia en el Nuevo Testamento es totalmente muda en cuanto a qué pasó con María finalmente. Ni siquiera dice dónde murió, no, nada de esas cosas. El Señor Jesús en su sabiduría supo aislar posiblemente a María en algún lugar donde finalmente murió y nadie supo ni siquiera dónde quedó sepultada. Por lo tanto, esto del marianismo no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y es más, todos sabemos de que esto se fue creando a través de los siglos y que aún en el siglo pasado todavía le estaba dando ciertas prerrogativas a María. Ahora, cuéntenme ustedes dónde aparece la confesión de pecados. El apóstol Juan, Pedro, alguno de ellos recibiéndole confesiones a los pecadores. En ninguna parte. En ninguna parte. Para ellos la confesión es a Dios. No hay confesión de pecados a hombres. Esto, mis hermanos, es una degradación. Cuando un hombre le confiesa sus pecados a otro hombre, se está degradando, se está rebajando a un estado terriblemente ignominioso. Al único que le debemos confesar nuestras transgresiones, nuestras faltas, es a Dios, con toda sinceridad, como dice el cura Luis Toro en la pata de un árbol, donde sea, pero confesión al Señor. No aparece confesión a hombres, de ninguna manera. El bautismo de bebés, tampoco. Muéstreme usted en el Nuevo Testamento el bautismo. Siempre se hace referencia al bautismo de
aquellos que creían. Jesús fue bautizado a los 30 años. Y usted va a encontrar algunos de esos bautismos importantes, pero de personas que pedían, a gritos pedían el bautismo. En el sermón de Pedro en Hechos 12 bautizaron 3,000. No eran 3,000 bebés, eran 3,000 personas que habían creído el Evangelio del Señor Jesús. Una de las cosas que la Biblia siempre ha abominado es el espiritismo. El espiritismo representado en el estado de los muertos, que los muertos no se mueren, simplemente cambian de estado, dejan de ser personas para ser espíritus, y entonces van al infierno, o van al purgatorio, o van al cielo. Y realmente para el catolicismo, pues regularmente no hay muerto malo, todos van para el cielo. Y en esto, y vale la pena que también lo mencionemos, en este punto el protestantismo no se ha desligado. El protestantismo en su gran mayoría cree lo mismo, la misma situación, no hay muerte. Siguen repitiendo lo mismo que el diablo le dijo a Eva en el huerto del Edén: no moriréis. Entonces ellos, cuando ponen a sus muertos en el cielo, hacen lo mismo que hace el catolicismo. Y están diciendo lo que el diablo dijo en el huerto del Edén: no se murió, dejó de ser un ser material para ser espiritual, y nuestro hermano ya está allá en la presencia del Señor. O sea que no hay diferencia entre lo que cree el catolicismo y lo que cree en su gran mayoría el protestantismo, que tampoco se desligó de la falsedad del domingo como día de reposo. El domingo para el protestantismo es el día de reunirse, el día de ir al templo, el día de rendir culto a Dios. ¿Quién impuso esto? ¿Quién lo cambió? El catolicismo. Y el protestantismo en este punto no se ha desligado. Así que, mis hermanos, no hay razón para pensar en eso. Es una falacia, es una mentira que se cae por sí sola. Cristo no fundó tal iglesia llena de toda clase de contradicciones a la palabra de Dios, menos los apóstoles. Los apóstoles fueron leales a la palabra del Señor. Así que ni por un momento piense usted eso, y si usted es de los que cree eso, pues yo le invito a que reflexione y que, bueno, en lo que les he pedido en estas 4 o 5 cositas, nos manden los textos bíblicos que dicen que los apóstoles adoraban imágenes, o hacían procesiones, o que le rendían culto a María. Hermano querido, que Dios te bendiga, amigo. Es hora de volvernos a la palabra de Dios y no a las fábulas humanas. Así que, si de alguna manera hemos hablado para alguien que cree estas cosas, lo invitamos a reflexionar. Todavía hay tiempo para que podamos enderezar nuestro camino. Bendiciones para usted, gracias por suscribirse y por compartir el mensaje de Dios.